define la ruta crítica, como la secuencia de actividades programadas que determina la duración del proyecto. Como ustedes han visto en el ejercicio que hemos desarrollado, lo que hemos practicado ha sido una secuencia de actividades programadas a través de las cuales nosotros hemos calculado el tiempo total de ejecución del proyecto, que salió 48 días, ¿no? Entonces, eso es una forma de definir la ruta crítica, que es la secuencia de actividades programadas que determina la duración del proyecto, ¿no? Por otro lado, se menciona acá que es la secuencia más larga de tareas en un plan de proyecto que debe completarse a tiempo para que el proyecto cumpla con su fecha límite, ¿no? Es la secuencia más larga de tareas en un plan de proyecto que debe completarse a tiempo para que el proyecto cumpla con su fecha límite. Hemos mencionado varias veces de que en la gestión de proyectos, las fechas de inicio y las fechas de término tienen que ser controladas con mucho cuidado. Si una actividad no se concluye en su fecha de término o no se inicia en su fecha de inicio, ¿no? Entonces, el tiempo total del proyecto se va a incrementar. Y al incrementarse el tiempo total del proyecto, su costo también se va a incrementar, ¿no? Entonces aquí dice, si hay un retraso en cualquier tarea, ¿no? Acá dice, si hay un retraso en cualquier tarea de la ruta crítica, entonces todo el proyecto se retrasará, ¿no? Por eso es de que el método de la ruta crítica permite encontrar la ruta crítica para hacerle un seguimiento minucioso en lo que es la ejecución del tiempo. Si nos descuidamos o no controlamos la ruta crítica, el proyecto se puede demorar más de lo programado. Y si se demora más de lo programado, entonces la ejecución de ese proyecto va a generar un costo adicional. Ahora acá dice, aunque muchos proyectos tienen solo una ruta crítica, algunos proyectos pueden tener múltiples rutas críticas. ¿Qué es el método de la ruta crítica? El método de la ruta crítica es una técnica, ¿no? ¿Sí? Es una técnica paso a paso de gestión de proyectos utilizada para identificar actividades en la ruta crítica. Es un enfoque de programación que divide el proyecto en varias tareas de trabajo. Las muestra en un diagrama de flujo y luego calcula la duración del proyecto en función a las duraciones estimadas para cada tarea. Eso es lo que hemos desarrollado en antes. Identifica las tareas que son críticas. Las tareas críticas son aquellas tareas que tienen holgura cero. O sea, las tareas críticas son todas aquellas actividades que no tienen holgura, Identifica las tareas que son críticas según el tiempo para completar el proyecto. Bien, el método original de la ruta crítica usaba flechas para representar las tareas y las vinculaba conectando su principio y fin en los nodos, de tal manera que se desarrollaba la secuencia apropiada. Ese fue los primeros esquemas que se establecieron para este método. Este enfoque persistió durante una década. Cuando se hizo popular un método diferente y con los mismos resultados,
¿no? Se hizo popular un método diferente con los mismos resultados. El profesor Fondal, profesor de gerencia de construcción en la Universidad de Stanford, propuso en un artículo, o sea, en una revista científica, él escribió un artículo en 1961 que cada tarea estuviera representada por un nodo. Entonces, ese nodo puede ser pues un cuadrado, puede ser un círculo, puede ser un óvalo. En algunos textos, en algunos libros donde digamos existe el tema del PERCPM, ustedes pueden encontrar las redes donde los nodos son unos cuadrados y esos cuadrados están divididos en 3 o 4 celdas. Y en esas celdas están los tiempos de terminación más tardía, están las holguras, están los inicios más rápidos, ¿no? Están, inclusive en algunos casos, colocan ahí también los costos, ¿no? Los costos. Entonces, en los nodos se pueden utilizar cuadrados, círculos u óvalos. Y los nodos se atarán con líneas o flechas representando la secuencia entre las tareas. Este enfoque, conocido como el método de la actividad en nodo o método de precedencia, se adoptó rápidamente y ha suplantado el método anterior de actividad en la flecha en casi todos los usos. Bueno, y este es el método pues que actualmente se viene utilizando, donde las actividades están representadas por una flecha y los nodos representan eventos completos, ¿no? Los nodos representan eventos o sucesos completos. Y las flechas representan las actividades o trabajos que hay que realizar para llegar de un nodo a otro nodo, ¿no? Eso es lo que actualmente, digamos, se maneja, se utiliza en todas las redes de actividad. ¿Cómo se creó el método de la ruta crítica? El uso del método de la ruta crítica para programar proyectos, ¿no? Porque la técnica de la ruta crítica es pues una técnica de programar proyectos, ¿no? Empezó a finales de los años 50, ¿no? De 1950, con 2 proyectos simultáneos no relacionados. O sea, este método, digamos, se desarrolla en la solución de 2 proyectos, pero que eran de diferente campo. El primero, el programa de misiles balísticos, de la flota de la Armada de los Estados Unidos, Polaris, estaba atrasado y necesitaba ayuda para resolver el problema. La solución sugerida, ¿cuál fue la solución sugerida? Fue dividir el proyecto en varias tareas, representar cada tarea mediante una flecha, conectar las flechas en la secuencia adecuada, estimar la duración de cada tarea y calcular la duración del proyecto y el nivel de criticidad del programa de cada tarea. Esa fue la solución que plantearon. Como el proyecto era un proyecto muy grande, la solución era dividir el proyecto en varias tareas, ¿no? En varias secciones. Representar cada tarea mediante una flecha, conectar las flechas en la secuencia adecuada, estimar la duración de cada tarea y calcular la duración total del proyecto, así como identificar las actividades críticas del programa para cada tarea, ¿no? Ese fue, digamos, bajo el modelo inicial, bajo el formato de desarrollo inicial. Ahora, esto fue la solución que plantearon para solucionar el atraso del programa de misiles. Ahora, por otro lado, ¿no? Ahora, casi al mismo tiempo,
casi al mismo tiempo, la empresa química estadounidense DuPont, de Nemours Company. Esta es una empresa química que dentro de los productos que elabora pues está el nylon de alta resistencia y alta tenacidad que se utiliza en la industria de la pesca. DuPont es el que patentó, es el que patentó la fórmula del nylon, ¿no? Ya después, con el paso del tiempo, ya otras empresas también ya han, este, han comenzado pues a producir nylon con la licencia de DuPont, ¿no? El- la mayoría del nylon que se utiliza la fabricación de hilos, de cabos y de redes, tanto de redes con nudo, redes sin nudo, es pues con nylon. La mayoría utiliza nylon, ¿no? Y ese nylon pues, ha sido pues creado por DuPont. DuPont, una transnacional estadounidense en productos químicos. Entonces, en la década del 50, en 1950, DuPont, esta fábrica, experimentaba retrasos en los cambios de planta. No, estaba modernizando su planta, cambios de planta, un proyecto para reorganizar las instalaciones de producción de diferentes productos. Ellos también necesitaban ayuda, o sea, estaban atrasados en los cambios de planta y la respuesta propuesta fue similar a la del programa Polaris. Eso quiere decir que le dijeron, ¿sabes qué? El proyecto total hay que distribuirlo por partes, cada parte hay que trabajarlo en forma independiente, hay que asignar tareas, hay que asignar tiempos, luego hay que identificar las actividades críticas, hay que controlar las actividades críticas y ejecutamos el proyecto, ¿no? Los desarrolladores del enfoque del programa Polaris llamaron a su solución, ¿no? Llamaron a su solución técnica de evaluación y revisión de proyectos. Y eso es, pues, como se dice, el acrónimo PERT. O sea, los desarrolladores del programa Polaris llamaron a su solución la técnica de evaluación y revisión de proyectos. Y eso es PER, ¿no? Las iniciales en inglés. Mientras que el método DuPont, los desarrolladores del método DuPont lo llamaron el método de la ruta crítica. Y el método de la ruta crítica, su acrónimo, sus iniciales es CPM, ¿no? CPM. Entonces, ambos métodos, tienen pues los mismos principios, tienen los mismos procedimientos, pero ¿en qué se diferencia el PER del CPM? ¿No? Dice aquí, aunque estos métodos son similares, ¿no? O sea, como método de desarrollo de determinación de la ruta crítica y los tiempos totales de ejecución del proyecto son similares, pero utilizaron diferentes técnicas para calcular la duración de la tarea. Entonces, aquí está la diferencia en cómo el método PER calcula la duración de los trabajos y cómo el método de la ruta crítica calcula la duración de los trabajos. Eso yo les presenté al inicio de la clase de teoría, cuando observaron ustedes observaron una red PER, en la cual los tiempos de las actividades están dados en triadas. Esa triada consiste pues de que para cada actividad el especialista estima un tiempo optimista, o sea, un tiempo corto, luego estima un tiempo realista, lo que posiblemente puede ser, y finalmente estima un tiempo pesimista, un tiempo largo. Pero al final, estos tiempos que se presenta en triada, se aplica la fórmula y se saca un tiempo promedio. Ese tiempo promedio vuelve a la red, entonces la red se convierte en un modelo de método de la ruta crítica.
y sigue toda la ruta de procedimiento de cálculo y análisis para encontrar la ruta crítica. Entonces, el PER y el CPM son métodos similares. La única diferencia es de que el PER calcula el tiempo de las actividades bajo un modelo optimista, realista y pesimista. Y en cambio el método de la ruta crítica estima los tiempos de ejecución de las tareas mediante un método puntual que se le llama el método determinístico, ¿no? En función a estos criterios es que al PERT, al método PERT, se le llama el método probabilístico. Y al método de la ruta crítica se le llama el método determinístico. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna consulta? Bien, el método PERT utilizó 3 cálculos de tiempo diferentes para cada duración de tarea y con ello calculó la probabilidad de terminación del proyecto en cada momento, ¿no? O sea, el método PERT permite calcular una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto con los tiempos pesimistas, ¿no? O sea, los tiempos más largos. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto con los tiempos realistas? ¿Y cuál es la probabilidad de terminar el proyecto con los tiempos optimistas? ¿No? Entonces, se calculan esas 3 probabilidades. Pero para calcular esas 3 probabilidades hay que utilizar principios de probabilidad y hacer uso de la tabla de Gauss, de la tabla de estadística de Gauss. Bien, el enfoque Dupont utilizó una duración de tiempo para cada tarea, o sea, en forma determinística. Se refería no solo al tiempo de terminación del proyecto, sino también al análisis de los costos adicionales que se acumularían si se disminuía la duración del tiempo. Entonces, en los análisis de las rutas críticas no solamente se ve el tema del tiempo, sino también se ve el tema de los costos. Se ve el tema de los costos con la particularidad de que si nosotros queremos disminuir los tiempos de las actividades, ¿qué va a suceder? Los costos se van a incrementar. Entonces, si nosotros decidimos comprimir alguna actividad, eso quiere decir disminuir el tiempo de trabajo de una actividad, eso va a tener una implicancia, aumentar recursos, aumentar personal, aumentar maquinaria, por lo tanto el costo se va a incrementar. Por otro lado, acá dice que el doctor Bennett, que es un experto en el campo del PER y el CPM, dice que hoy en día los términos PER y CPM, ¿no?, se utilizan indistintamente, ambos significando cualquier método de programación de red y PER, habiendo perdido su inclusión de 3 proyecciones de tiempo y probabilidades. Pero, ¿por qué se ha perdido? ¿Por qué se ha perdido la proyección de tiempos, de los 3 tiempos, ¿no? Porque con el desarrollo tecnológico, muchas de las tareas, muchos de las actividades industriales, actividades de construcción, actividades de montaje, ya los tiempos están establecidos. Entonces, ya no hay ninguna incertidumbre, o en otros términos, la incertidumbre prácticamente se ha eliminado. Entonces, como no hay incertidumbre, ¿no?, o porque la incertidumbre es sumamente pequeña, entonces ya no se plantea el tiempo optimista ni el tiempo pesimista,
Simplemente se trabajan con los tiempos aproximadamente reales. Pero eso es producto del avance científico y tecnológico. Y también es válido para determinadas actividades productivas, ¿no? Que desarrolla la industria. Pero cuando tratábamos de estudiar actividades donde no tenemos antecedentes, donde nadie ha estudiado ese tema, entonces la incertidumbre va a estar presente. Y si estamos frente a un escenario de incertidumbre, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear pues los tres tiempos. Tendremos que plantear el tiempo optimista, el tiempo realista y el tiempo pesimista, ¿no? Entonces, el asunto, la opinión del doctor Bene, donde dice de que se utilizan indistintamente, bueno, eso también es una afirmación relativa, porque cuando trabajamos actividades que no hay antecedentes, nunca se ha visto, nunca se ha desarrollado, entonces no podemos hablar pues de 100% valores determinísticos, sino tenemos que caer en el campo de las probabilidades. Las ventajas cotidianas de la ruta crítica. Aunque se originó en la década de 1950, la ruta crítica sigue siendo muy importante para los directores de proyectos de hoy. Brinda una representación visual de las actividades del proyecto. Presenta claramente el tiempo requerido para completar las tareas y realiza seguimiento de las actividades para que no se queden atrás. El método de la ruta crítica, que se presenta en la red como un flujo de actividades, también se puede representar en un diagrama de Gantt. Así como lo hemos visto en la solución del problema, lo podemos llevar a un esquema del diagrama de Gantt. Entonces, dentro de ese esquema del diagrama de Gantt, ustedes pueden ubicarse en el tiempo real, ¿no? En el tiempo en el cual se encuentran, y a partir de ahí, al lado izquierdo, estarán viendo todas las actividades que ya se ejecutaron, y al lado derecho estarán viendo todas las actividades que falta ejecutarse. Entonces, cuando ustedes se ubican en el tiempo, en el Gantt, también podrán observar qué actividades están atrasadas y también podrán observar qué actividades están adelantadas y qué actividades están exactamente de acuerdo a lo programado. Entonces, esa es otra forma de poder verificar, ¿no? De poder verificar las actividades y ser concordante, digamos, con los tiempos totales de ejecución del proyecto. Aquí dice, el método de la ruta crítica también reduce la incertidumbre, ya que debe calcular el tiempo más corto y más largo para completar cada actividad. Pero la incertidumbre va a estar presente en actividades donde no hay antecedentes. Hay actividades de que nunca se han realizado, entonces no tenemos historial, no tenemos historial. Entonces, si tuviéramos historial, podemos reducir la incertidumbre. Esto obliga Esto le obliga a considerar factores inesperados que pueden afectar sus tareas y reduce la probabilidad de que se presente una sorpresa inesperada durante su proyecto, ¿no? Bien, entonces, con la ruta crítica ya ustedes despejan todas las actividades importantes para que en la ejecución del proyecto no se les presente algo inesperado. Veamos las tres ventajas principales del método de la ruta crítica para los gerentes de proyecto.
La primera ventaja consiste en que el método de la ruta crítica identifica las tareas más importantes. Pero cuando hablamos de estas tareas importantes, estas se refieren pues a las actividades críticas. Y esas actividades críticas, como han visto en el problema que hemos solucionado, son actividades donde la holgura es cero, ¿no? Son actividades con holgura cero. Entonces, esas actividades con holgura cero son las que tenemos que tener especial control, especial cuidado, porque si esas actividades críticas nos demoramos tanto para su inicio como para su finalización, entonces el tiempo de duración de todo el proyecto se va a incrementar. Y al incrementarse el tiempo de duración, el costo también se va a incrementar. Entonces, identifica las tareas más importantes. Primero, identifica claramente las tareas que usted tendrá que administrar de cerca. Eso quiere decir de que el método de la ruta crítica nos permite hacer un listado de todas las tareas, ¿no? Y eso hemos visto en el problema, ¿no? Hacemos un listado de todas las tareas con mucho cuidado y para ello, por ejemplo, en el caso de la red, hay que ver cuántas líneas tiene la red. Entonces, cada línea de enlace entre dos nodos es una actividad, es una tarea. Entonces, si la red tiene 25 líneas, entonces en el listado de actividades debe haber 25 actividades, ¿no? Entonces, primero identifica claramente las tareas que usted tendrá que administrar de cerca. Si alguna de las tareas, de la ruta crítica toma más tiempo que sus duraciones estimadas, o empieza más tarde de lo planeado o termina más tarde de lo previsto, entonces todo su proyecto se verá afectado. Entonces, las tareas más importantes que hay que controlar y que hay que administrar son aquellas tareas consideradas como tareas críticas. Y esas son aquellas tareas que tienen holgura cero, no se olviden. La segunda ventaja. Ayuda a reducir los plazos. Ayuda a reducir los plazos. En segundo lugar, si después de que el análisis inicial predice un tiempo de finalización, existe interés en completar el proyecto en un plazo más corto. Está claro cuáles tareas son candidatas a reducir la duración. Según el doctor Bennett, cuando los resultados de un método de ruta crítica se muestran como un gráfico de barras, ¿no? Este es un GAN, un gráfico de barras, ¿no? Se refiere a un GAN, como un diagrama de GAN, ahí está. Es fácil ver dónde caen las tareas en el marco del tiempo global. Puede visualizarse las actividades de la ruta crítica que normalmente se resaltaban, así como la duración de sus tareas y sus secuencias. Entonces, en el diagrama de Gantt se observa pues con claridad toda la programación de las actividades. Si está, por ejemplo, día a día, ¿no? Se observa, ¿no? Tanto a nivel de fecha calendario como a nivel de horizonte de tiempo, como hemos visto en el problema, se está observando. Entonces aquí, volviendo a ver este punto, dice, puede visualizarse las actividades de la ruta crítica que normalmente se resaltan, así como la duración de la tarea y sus secuencias. Esto ofrece un nuevo nivel de conocimiento de la línea del tiempo de su proyecto, permitiendo entender mejor qué duraciones de tareas puede modificar y cuáles deben permanecer iguales.
Entonces, si ustedes tienen un GAN bien desarrollado, ustedes tienen un GAN bien, bien preciso, bien minucioso, entonces ahí ustedes pueden hacer las modificaciones necesarias para disminuir los tiempos o disminuir los costos también. Tercera ventaja, comparar lo planeado con lo real. Acá el especialista dice que el método de la ruta crítica también puede usarse para comparar el progreso planeado con el progreso real. Claro, si tenemos el GAN, ustedes se ubican en la línea del tiempo donde están y desde ahí pueden observar qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que no se ha avanzado y qué es lo que falta avanzar. Entonces aquí dice, a medida que avanza el proyecto, la línea base del cronograma desarrollado a partir del análisis inicial de la ruta crítica puede usarse para hacer seguimiento del progreso del cronograma. A lo largo de un proyecto, un gerente puede identificar las tareas que ya se han completado, las duraciones restantes pronosticadas para las tareas en curso y cualquier cambio planeado para secuencias de tareas y duraciones futuras. El resultado será un calendario actualizado que al exponerlo contra la línea base original brindará un medio visual de comparar el progreso planeado con el progreso real. Eso pues permite el diagrama de Gantt, ¿no? En el diagrama de Gantt ustedes tienen lo planeado y lo ejecutado, ¿no? Entonces, el diagrama de Gantt es una herramienta muy útil para controlar la programación en el tiempo, ¿no? Y eso se utiliza pues en en todas las líneas de producción, no solamente en el área pesquero, en el área de alimentos, no, sino en toda la industria manufacturera se utiliza, digamos, el GAN. El GAN es muy utilizado en toda la industria. Y ya dependiendo de las habilidades de sus analistas, pueden sacar pues el máximo provecho. ¿Preguntas, consultas? Pasos clave en el método de la ruta crítica. Existen 6 pasos en el método de la ruta crítica. Veamos los 6 pasos. Paso 1. Especificar cada actividad. Utilizando el plan de estructura del proyecto, usted puede identificar cada actividad o tarea que participe en el proyecto. Esta lista de especificaciones solo debe incluir actividades de alto nivel. Cuando se utilizan actividades detalladas, el análisis de la ruta crítica puede llegar a ser demasiado compleja para administrar y mantener. En ese caso, cuando una red de actividades es compleja, hay que dividirlo. Hay que dividirlo por áreas, por secciones. Y cada área o sección va a tener su propia red de actividad. Y ahí ya cada área o sección se maneja de acuerdo a sus características. Ahora, cuando los proyectos son grandes y digamos, manejarlo en forma integral los generaría mucha confusión, hay que subdividirlo en tareas. Hay que subdividirlo en tareas. Y si esas tareas aún siguen siendo muy grandes, hay que subdividirlo en subtareas, ¿no? En subtareas. De esa manera, digamos, el estudio, el análisis va a ser generalmente va a tener pues mejores resultados.
Especificar cada actividad. Un plan de estructura del proyecto descompone los proyectos en secciones manejables. El primer paso es identificar los principales resultados del proyecto. Después usted puede empezar a dividir las actividades de alto nivel en partes de trabajo más pequeñas, o sea, en áreas pequeñas, y para cada área hay que hacer su red de actividad. Puede elegir cómo mostrar su plan de estructura de trabajo. Algunas personas usan una estructura de árbol, mientras que otras utilizan listas o tablas. Un esquema es una de las maneras más fáciles de representar, o sea, una red, o sea, un dibujo, es lo más sencillo y más entendible para representar un proyecto. Veamos el paso 2. Definir las dependencias, secuencia de la actividad. Algunas actividades dependerán de la finalización de otras. A eso se llama la dependencia. Enumerar los predecesores inmediatos de cada actividad le ayudarán a identificar el orden correcto. Para identificar correctamente las actividades y su prioridad, hágase estas 3 preguntas para cada actividad en su lista desde el primer paso. ¿Qué tarea debe llevarse a cabo antes de que ocurra esta tarea? Primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué tareas se deben terminar al mismo tiempo que esta tarea? Y tercera pregunta es, ¿qué tareas deben ocurrir justo después de esta tarea? Entonces, estas preguntas a nosotros nos va a servir para poder tener un mejor enfoque y poder plantear una red más coherente. Yo les mencionaba anteriormente de que existen softwares para poder estructurar la red. O sea, hay software que dibujan la red, pero el software va a dibujar bien la red siempre y cuando la estructura de la información sea la adecuada. Si ustedes van a cargar información, van a ingresar una tabla donde la precedencia de las actividades no tiene lógica, entonces, ¿qué va a hacer el software? Va a botar error, error, error. ¿Por qué? Porque la estructura de la información no permite elaborar una red. Entonces, para que eso no ocurra, hay que hacerse pues estas preguntas. ¿Qué tarea debe llevarse a cabo antes de que ocurra esta tarea? ¿Qué tareas deben terminar al mismo tiempo que esta tarea? ¿Y qué tareas ocurren justo después de esta tarea? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener un enfoque claro, y cuando queremos establecer una tabla para poder graficarlo utilizando un software, esa tabla tiene que estar bien construida, bien construida. Ya no van a utilizar un gráfico donde se puede colgar en la pared o a un costado, ¿no? Sino tienen que utilizar la información pertinente. Paso 3. Dibujar el árbol de la red, ¿no? Entonces, el método actual consiste pues en que los nodos son tareas completas, y las líneas que las unen son las actividades o trabajos que se tiene que realizar para llegar de un nodo a otro nodo. Dibujar el diagrama de red. Una vez que ha identificado las actividades y sus dependencias, puede dibujar el diagrama de análisis de la ruta crítica, conocido como diagrama de red. El diagrama de red es una representación visual del orden de sus actividades basado en las dependencias. El término dependencia también es sinónimo de precedencia. Cuando hablamos de dependencia, estamos hablando de precedencia. Este diagrama de ruta crítica solía ser dibujado a mano, pero ahora existen programas
pero ahora existen programas de software que pueden crear este diagrama por usted. Entonces, dentro de esos programas de software que pueden construir los diagramas de red, por ejemplo, tenemos el MS Project. El MS Project es un software justamente que trabaja con el GAN y también puede hacer actividades de red. Otro software que también hace actividades de red es el software, hay un software también bien conocido, ¿cómo se llama este software? No recuerdo ahorita, pero existen varios software para construir los diagramas de red. Dentro de los más conocidos, como vuelvo a repetir, está el MS Project, ¿no? El WinQSB, y hay otros más que ahorita no recuerdo, porque digamos, esos software nos calculan los inicios más rápidos, nos calculan las terminaciones más tardías, nos calculan la holgura, nos dan el bosquejo de la red de actividades y llegan hasta ahí, pero no hacen el programa de actividades. No hacen el programa de actividades. Punto 4, calcular el tiempo de finalización de la actividad. Utilizando la experiencia pasada o el conocimiento de un miembro experimentado del equipo, ahora usted puede estimar el tiempo requerido para completar cada actividad. Los tiempos de las actividades tienen que ser establecidos por un especialista, por un técnico de amplia trayectoria en la especialidad, ¿no? Con mucha experiencia en el campo. Si está administrando un proyecto más pequeño, probablemente estimará el tiempo en días. Si está trabajando con un proyecto complejo, tendrá que medir el tiempo en semanas. Bueno, eso es relativo, ¿no? También puede ser en días, ¿no? Puede ser en meses, puede ser en años, ¿no? Si no se tiene cómodo usando sus mejores cálculos, puede utilizar el método de estimación de 3 puntos, el cual está diseñado para poner más peso en el marco del tiempo más realista. Bien, entonces aquí calcular el tiempo de finalización de la actividad. En la estimación de 3 puntos deben surgir 3 estimaciones de tiempo para cada tarea, basadas en la experiencia previa o en los mejores cálculos. El método de estimación se presenta en fórmulas para calcular la duración del tiempo con mayor precisión. A, tiempo optimista; M, tiempo más probable; y P, tiempo pesimista. Estos 3 valores identifican lo que ocurre en un estado óptimo, lo que es más probable y lo que ocurre en el peor de los casos. Una vez identificados estos valores, puede utilizarlos en 2 fórmulas diferentes. El primero se utiliza para encontrar el promedio ponderado, donde el tiempo realista se pondera por 4. Entonces aquí el E significa la estimación, ¿no?, del tiempo, y el A es tiempo optimista, pondera por 1, tiempo realista por 4 y tiempo pesimista por 1. Como son 6 elementos, se divide entre 6. La segunda forma de utilizar estos valores se conoce como distribución triangular. La principal diferencia es que en este método los 3 tiempos tienen igual ponderación. Entonces se suman los 3 y se divide entre 3. Paso 5, identificar la ruta crítica. Hay 2 formas de identificar la ruta crítica. Usted puede ver su diagrama de red o simplemente identificar el camino más largo a través de la red. La secuencia más larga de actividades en el camino. Asegúrese de buscar el camino más largo en términos de la duración más larga en días, no el camino con la mayoría de las casillas o nodos. Claro, en una red pequeña se puede identificar pues, la ruta crítica, pero cuando las redes ya son medianas para arriba, por ejemplo, en el ejercicio que hemos desarrollado, en esa red ya no es fácil determinar la ruta crítica así en forma visual, sino ya tenemos que aplicar el procedimiento.
5. Identificar la ruta crítica. También puede identificar las actividades críticas con la técnica del paso adelante, paso atrás. Identificar las fechas de inicio y fechas finales más tempranas y las últimas fechas de inicio y fechas finales de cada actividad. Si tiene múltiples rutas críticas, se presentará sensibilidad de la red. Un calendario de proyecto se considera sensible si es probable que la ruta crítica cambie una vez que empiece el proyecto. Entre más rutas críticas existan en un proyecto, más alta es la probabilidad de un cambio en el cronograma. Paso 6. Actualice el diagrama de la ruta crítica para mostrar el progreso. Entonces, el diagrama de la ruta crítica, como se presenta en un diagrama de Gantt, entonces en el diagrama de Gantt ustedes pueden ver qué cosas se ha adelantado y qué cosas estamos atrasados, ¿no? Al actualizar el diagrama de red a medida, surge nueva información. Usted puede volver a calcular la ruta crítica diferente. También tendrá una visión más realista de la fecha de finalización del proyecto y podrá saber si está cumpliendo o no con los plazos. Bien, otros escenarios de la ruta crítica. Uno de los mayores beneficios del método de la ruta crítica es identificar las tareas cruciales, aquellas que si faltan afectan la fecha de finalización de su proyecto. Esas son las actividades críticas. También brinda visibilidad en el estado de su proyecto, permitiendo ver si el proyecto se desarrolla según lo planeado. Reducir el calendario. A medida que pasa por el método de la ruta crítica, puede encontrar que intencionalmente desea reducir la duración de su proyecto o que necesita comprimir el cronograma para cumplir con la fecha límite. Hay dos maneras de hacerlo: la ejecución rápida y la compresión. La ejecución rápida, usted observa la ruta crítica y decide qué actividades puede realizar en forma paralela para mover el proyecto más rápido. Solo necesita revisar las actividades en la ruta crítica porque el resto de las actividades tiene holgura. Si bien la ejecución rápida reduce el marco de tiempo del proyecto, también implica un riesgo debido a que usted está realizando actividades paralelas que originalmente fueron planeadas para realizar en secuencia. Entonces, no es recomendable la ejecución rápida. El caso de la compresión. La compresión se refiere al tiempo más corto posible en el cual se puede programar una actividad. Esto ocurre al agregar más recursos para completar esta actividad. Sin embargo, la compresión de la ruta crítica resulta en una menor calidad de trabajo porque el objeto de la compresión es la velocidad. Esto también es relativo porque va a depender de la política de la empresa, va a depender del grado de capacitación del personal. Bien, ya terminamos el material acá y damos por concluida nuestra sesión de hoy día. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna consulta? Muy claro, Inge. Bien, entonces gracias por la atención. Nos estaremos viendo la próxima semana.